Muy buenas noches a todas las personas que a esta hora se conectan, como siempre en este horario de los miércoles, 9 de la noche, hora Colombia, Latinoamérica, para disfrutar de su posada Aralí. Hoy llegando a 6 meses justamente de emisión constante cada semana, brindándoles la mejor información y todo lo que tiene que ver en conocimiento alrededor de esto que nos apasiona tanto, que es el juego de rol. A ustedes mil y mil gracias de verdad por sumarse a esta iniciativa y compartir con nosotros justamente todo este periplo que hemos dado a través de ideas, conocimiento, experiencias y que hoy seguiremos nutriendo justamente con más y más referencias en temas que conciernen a esta primera temporada. Pero antes de darle la bienvenida, antes de dar las referencias a las demás redes que justamente siempre están aquí al pendiente, voy a dar paso inicialmente a quienes son mis coequiperos, quienes hacen parte también de esta posada Aranín. Así que obviamente primero Camilo, muy buenas noches y qué gusto tenerte como siempre por acá. Charlie, Skull, salud. Salud. Hoy también el cuervo se nos ha unido, nos ha dado un código promocional navideño que funcionará hasta el 20 de diciembre. Así que, pues aquí estoy calentándome un poquito frente a este frío bogotano, con un poquito, este es de tamarindo. Este es lo que estoy tomando hoy, es de tamarindo, así que nada, lo publicamos hace poco en la página. Mire usted el código promocional y goce de un muy buen hidromiel. Y pues sí, efectivamente, Charlie, grandes historias, grandes anécdotas. Eh, Luego de 6 meses donde luchadito semana tras semana, aquí hemos estado frente al cañón para, para hablar de rol, para hablar de rol, hoy con un invitado súper especial, pero pues todavía no digo nada. Exactamente, digamos lo que de las buenas cosas que ha traído estas instancias es esto, de construir este tipo de espacios y de disfrutarlo justamente con toda nuestra audiencia que está allí presente. Antes de saludar también a nuestro coequipero, voy a aprovechar y dar referencias y saludos justamente a las personas que nos escuchan a través de diferido en el canal de YouTube. Mil abrazos para ustedes. Recuerden seguirnos igualmente en Instagram en Casa Línea al Piso en Agua. Allí podrán encontrar mucha variedad de sorpresitas para que estén pendientes. Y un abrazo cordial también a quienes están allí en sintonía escuchándolo a través de Google Podcast, Spotify, Breaker, Pocket Cast, Radio Public y Anchor. A ustedes mil y mil gracias. Y bueno, David, muy buenas noches y qué gusto tenerte aquí en la Posada Aralí. Muy buenas noches, damas y caballeros. Para mí es un placer estar aquí con ustedes como todos los miércoles y pues ansioso por ver qué nos trae este programa de hoy. Como bien ustedes lo dijeron, ya 6 meses de este programa. Es increíble que el tiempo se pase tan rápido y que haya tantas anécdotas contadas y no contadas que esperemos que en un futuro pues se puedan contar muchísimas más sobre muchísimos temas diversos como siempre nos trae esta posada. Tal cual, y esa es la idea de compartir justamente todas estas experiencias y estas vivencias con ustedes. Y hoy aprovechando justamente el marco de 6 meses, tenemos la instancia y el tema justamente de celebraciones y rituales, y para ello también contar con la presencia de un invitadazo que nuevamente nos acompaña aquí, con el cual referiremos tanto este tema de celebraciones y ritos, pero adicional en conocer la experiencia y todo lo que tiene que ver con su juego de rol de Galaxy Sentinels. Así que bueno, con nosotros está nuevamente Fernando Plesset, a quien saludo muy cordialmente y qué gusto tenerte de nuevo, Fernando, aquí. Muy buenas noches. Buenas noches a los de la Posada Aralía y yo entro. Me causa mucha admiración y mucha curiosidad esa combinación euroamericana de una hidromiel de tamarindo. Yo creo que no hay más ecléctico que eso. Feliz de estar aquí con ustedes. Ah, pero eso es lo bueno de generar huella propia, o sea, eso con raíces propias, como dicen, de la tierrita y Mm. disfrutarlo de esa buena manera. Bueno, vamos a entrar así rápidamente en materia para calentar aquí motores. Y bueno, Fernando, preguntarte inicialmente para las personas
sepan justamente pues qué es el juego de rol de Galaxy Sentinels. Bueno, Galaxy Sentinels es un juego de rol de ópera espacial, 1000 años en el futuro, donde la raza humana junto con otras se encarga de resguardar la vida y la cultura de aquellas razas que no han evolucionado lo suficiente, como la que nosotros fuimos hace mucho tiempo en el siglo XX y en el siglo XXI. Entonces, en ese juego tú lo que haces es armar un equipo de gente muy especializada que se dedica a explorar el espacio y encontrarse cualquier cosa que haría palidecer a los dioses míticos del siglo XX y XXI. Entonces, es sobre todo una aventura de exploración, pero más que un juego de rol ha evolucionado a un universo transmedia. Entonces, estamos en medio de esa construcción. Es una cosa que se construye todos los días. Digamos que eso es a nivel macro. Así a grandes cuentas, pero justamente del juego, conocer es, bueno, es una construcción, algunos tendrán claro pues lo que ha sido en términos, pero ¿de dónde sacaste las bases para llegar a sacar justamente Galaxy Sentinels? ¿Cuál es la historia detrás de la construcción del juego, Fernando? La historia viene desde cuando conocí los juegos de rol, en el año 96, que cuando me dijeron por primera vez que fuera a jugar una vaina llamada Calabozos y Dragones, yo pensé que era una vaina parecida a King Quest de Sierra Online de principios de los 90. Yo estaba metido con esos RPG como Larry Leisure Suite y Monkey Island y todos estos jueguitos, o Indiana Jones de principios de los 90. Y cuando, bueno, y que ya había conocido algo de eso, yo pensé que era un videojuego cuando hablaban en clubes como en El Molino, Trolatano, bueno, que como vine a hablar la vez pasada con usted, yo soy como tercera generación si habláramos de vampiro, de rolero. Entonces cuando fui a jugar me fue tan mal en esa partida de Calabozos y Dragones que me quedé con esa espinita ahí bien enterrada y dije tengo que sacármela. Entonces con un grupo de amigos empezamos a jugar a partir del año 1996 Calabozos y Dragones y pasé de hacer módulos de calabozos a decir pues me gustaría contar mi propia historia. Entonces ahí Galaxy Sentinel nació primero como un juego como se dice en inglés homebrew, o como se diría traducido al castellano sería algo así como la receta de la casa, un juego receta de la casa que empecé a ensayar. Ese lo ensayé en un sitio que, por primera vez lo ensayé en un sitio llamado Rollmen, que sí, ese, estamos hablando ya. Acevedo, muchos saludos y muchos recuerdos. Sí, ya llevamos ratico desde aquel entonces, estamos hablando de un 2007 por ahí. Sí, aproximadamente. Entonces, a partir del 2007, Galaxy Sentinels empezó como un módulo casero de ciencia ficción y su primera prueba de fuego fue el primer torneo nacional de rol en el que nos unimos muchos en Alianza Midgar. Y yo lo llevé pues como para ensayar concursando como director y me gané el primer puesto pues porque era perfecto en dirigir mi propio juego, o sea, me fui a la fija. Entonces a partir de ahí empezó el proceso de construcción de Galaxy Sentinels. Y pues bueno, eso por el lado de las reglas y el juego de rol, por el lado de los referentes, hay muchos, no solamente es Star Wars, pero no Star Wars tan convencional, sino el universo expandido de Star Wars. Ese que echaron en el baúl los de Disney, ese es el que... Leyendas. Sí, que le dicen ahora leyendas. Yo, uno de mis personajes favoritos de ese Sky Katarn, el que le dicen el Chuck Norris de Star Wars. Y ese me inspiró mucho porque tenía muchas historias interesantes que Star Wars nunca terminó de desarrollar, como los Yuuzhan Vong o este tipo de cosas, porque bueno, el príncipe así de Sombra del Imperio, un montón de referentes que ahorita les estaré hablando en chino, inclusive a los que se creen muy fans de Star Wars. Muchos animes viejos, no sé si alguno de ustedes de pronto habrá oído hablar de Sankukai, una vaina así. Me corchó, Fernando no. Sí tiene la capacidad. O sea, para que hayan corchado a Carlos, la cosa está como grave. No, es que ahí hay una trampita, ni siquiera es anime, eso es tokusatsu. Es un tokusatsu del viejo. Estamos hablando de la década de los 70, por la época en que salió el famoso Spider-Man japonés, Spider-Man, y bueno, sí. que es canon. Un clásico. Ojo que es canon en el Spider-Verse.
¿Ustedes sabían eso? En el cómic es canónico, en el Spider-Verse. Sí, sí. Y por lo menos, incluso en el documental reciente que va a sacar Marvel, sale una mención y un capítulo especial justamente para el Spider-Man japonés. Más que su Spider-Man es la locura, y es que es súper espacial porque es un señor que es un tipo común y corriente que le entregan un traje los extraterrestres del planeta Spider. O sea, es alucinante, es una locura. Entonces, esos referentes, San Kukai, también Cowboy Bebop, el superagente Cobra, Macros, pero no tanto Macros, sino Robotech, porque el que fue niño en los 80 vio fue Robotech, no Macros. Macros fue una cosa que nosotros después recibimos. Bueno, en fin, todos esos referentes de anime, de ópera espacial, Capitán Harlock, todos esos tuvieron mucho que ver con Galaxy Sentinels a nivel de referencias, y después cuando entré a la literatura leyéndome pues la trilogía de la Fundación, o pues 5 libros de la saga fundacional, más Frank Herbert, Frank Herbert también, eso hay de todo ahí, ya, y ahí en adelante pues otros juegos de ciencia ficción, por ejemplo el famoso que estuvieron hablando de Cyberpunk que día en el otro canal, canal. Sí. También Shadowrun, jugué mucho Shadowrun, pues bueno, uno como rolero jugaba muchos juegos de rol, pero me incliné mucho hacia los de ciencia ficción. Por ahí yo tengo mi manual de D6 de Star Wars, por ahí lo debo tener, venga, se los muestro ya que es inalámbrico. Eso. Sí, el de Western. Justamente a Camilo y el D6, David. Primera edición, esto era cuando tenían compañía propia. Exactamente, sí. Cuando el ratón no había corrompido la fuerza. Ese manual perteneció a la West End, mientras lo están escuchando West End Games, ellos hicieron ese juego de rol. Pucha, pero es que entre estos libros tiene que aparecer. Y ese yo le tengo muchísimo cariño porque ese me lo firmó el señor Gary Kurtz cuando vino aquí a Colombia. Oh, por Dios. ¿Dónde estás? Ya ahorita se darán ese gusto, y justamente para mostrar justamente esas referencias y esas bases justamente que llevaron tanto a la construcción del juego de Galaxy Sentinels, que bien nos está refiriendo Fernando, pero al mismo tiempo tener esa construcción de historia alrededor del rol y de dónde vienen esas bases, o sea, de dónde los que estamos hoy en día sumergidos en estos entornos virtuales. Vienen justamente esos encuentros, ahí está, disfrútenlo. Sí, este es el de West End, y son unas reglas recontra básicas, ahí está la firma del señor Gary Kurtz, y la de Sandy Lieberson, que también fue productor de la 20th Century Fox. Bueno, eso son de las cositas que... Reliquias. Sí, es una reliquia antigua de los Jedi. Sí. Eso es... Pero bueno, este juego de rol no se dejen engañar, las reglas son súper básicas y o sea, hay unas vainas súper absurdas ahí, o sea, si yo me acogiera a las reglas de este juego, a mí me estalló un detonador termal en la mano y me hace una cicatriz y ya. El manejo en escala es terrible, les queda un poco grande manejar la fuerza en esta edición. Sí. Sí, todos quieren ser Jedi y toda esa vaina. En ese sentido me gusta. Por ahí hay la versión que sacó ahorita la Fantasy Flight, sacó un módulo muy interesante de Star Wars que me pareció bien interesante. Claro que las reglas son un dolor de cabeza, la verdad, que se llamaba The Age of Empire, que se llama El Borde del Imperio, y ese tiene una cosa muy interesante, es que usted está en el punto donde el imperio acabó de caer, y eso de que el imperio cayó y que mataron al emperador, eso es un chisme. Eso es un puro chisme. Como así que el emperador Palpatine está muerto. Entonces, fuerza cero. Es una cosa muy parecida de Mandalorian. Pero uno de los problemas de ese juego a nivel de reglas es esta vaina. Sí. Oh, por Dios. Ush. No. Eso es un... ¿Tienes los dados sin destapar? No, sí están destapados, pero los usé como un par de veces y los volví a guardar en su caja como quien. Camilo ya me dio ojitos. Sí. Son lindos, estos dados son muy lindos. Sí, sí, porque son divinos. Por eso los tengo ahí guardados, pero es que eso es una cuestión, hablando de reglas de rol, que el máster
que uno saca un juego, un lanzamiento del carajo, y el máster dice, sí, sacaste el que lanzamiento, venga, yo lanzo los míos, pum, 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 te lo igualé, y encima de eso te terminó fue yendo mal, o sea que lo que para ti fue un crítico resultó volviéndose una pifia, y a qué horas, si yo me saqué los datos. Entonces esas reglas son como... Sí. Aquí hay algo que no cuadra, aquí hay algo que no... ¿Qué está pasando? Sí. Interesante justamente todo esto, cómo llevó luego a aterrizar y a construir tu juego y justamente a que no sucedan ese tipo de instancias dentro de tu propio juego de rol, Fernando. Sí, pues mira, yendo un poco en orden, el gran desafío que tuve como creador es generar un sistema de juego que no solamente fuera lo suficientemente justo, sino que también fuera, no solamente fuera justo con el jugador y con el director, sino también justo con la historia. Entonces ahí yo tuve referentes de los juegos que más se acomodaron a mí, Rolemaster, no, mentiras, Rolemaster no. Que si ustedes han visto, Rolemaster es un juego de rol en el que usted lanza dados hasta para ir al baño, todos son estadísticas. O juegos como el módulo viejo del Señor de los Anillos para jugar, que eso era también un sistema de tablas de porcentaje que si uno empezaba a lanzar, en un momento a otro usted salía de su casa en la comarca y ¡pum! Se moría. ¿Y a qué hora se murió? No, es que pisó una espina que estaba infectada con popó de vaca y le dio gangrena y se murió. Por puras estadísticas. Y no, ¿qué es esto? Entonces, no, un sistema... Eso fue un reto, y fue un reto porque hubo muchísimas sugerencias de mucha gente que jugó todos esos años Galaxy Sentinel, y digamos que muchas eran sugerencias. Tomé las que yo sentí que eran honestas, porque también había mucha crítica sin sentido y solo por criticar y por joder del juego, y ahí es como lo que decía Winston Churchill, ¿no? Si uno se detiene ahí a tirarle piedras a todos los perros que me ladran, pues yo no avanzo. Entonces... Exacto, hubo unas que sí fueron bien interesantes y dije, oye, sí, eso está como chévere. Entonces los empezamos a aplicar en las siguientes partidas y seguía funcionando, otras no. Y al fin, pues digamos que llegó un pulimento que inclusive con todo y que el sistema es bien interesante, le estamos dando un vuelco de 180 grados para segunda edición, que está, mejor dicho, de rechupete. Sí, pero entonces, digamos que fue tomar lo mejor de varios sistemas de juego que me habían funcionado y que le funciona a mucha gente, y ahí está. Por ejemplo, eso de repetir crítico, eso es sacado de la Leyenda de los 5 Anillos. Me parece maravilloso, es una delicia ver que la gente lanza y le sale el dado máximo y vuelve y lanza y otra vez y me dice, pero uy, está, mijo, está inspirado. Sí, está para que juegue la lotería hoy. Sí. Lo mismo sí, cuando sucede las pifias. No, pues es que la peor que nosotros llegamos a ver una vez fue una partida en la Nacional cuando estaba el Club Arkham Asylum. Un amigo de nosotros era un sistema de dados de 8 y lanzó como 12 dados de 8 y todos le sacaron 1 y todos no podían creerlo, le tomaron la foto, todos los dados estaban en 1, yo no sé, eso era como un agujero negro ahí, una vaina horrible. Uy, no, menos mal que no hemos llegado a esos puntos, o no hemos conocido el primero. No, uno ya de... Cercano, Camilo, cercano. Yo 3, no tantos. Carlos tuvo una racha de 3-1 seguidos. No, eso da para unas historias desopilantes, como por ejemplo mi amigo Felipe Gaicedo Chamán, que él es el 50% de Galaxy, siempre lo digo. Uy, muchos saludos de paso. Él cuando dirigió Calabozos y Dragones una vez, un tipo entró a un cementerio y le dio por patear una calavera, y la calavera resulta que sí era un esqueleto, y sacó pifi y le terminó mordiendo el pie, y entonces al tratar de quitarse la pared, mejor dicho, esa calaca solita los mata a todos a punta de pifias, o sea, de ahí las que usted quiera. Ahí le están dando ideas a Camilo. Sí, eso es malísimo. Después hablamos que yo le tengo unos manuales de arte. ¡Ah, no! Le ha dado en la esquina del gusto a Camilo, Fernando, te lo puedo asegurar. Bueno, Fernando, ¿cuál ha sido el principal reto, el principal desafío como creador con Galaxy Sentinels? Bueno, yo creo que el principal reto ha sido cubrir muchos
cubrir muchas facetas de lo que es la creación y todo lo que esta empresa es Galaxy Sentinels, todo lo que implica un proyecto Galaxy Sentinels tiene muchas facetas. Tiene la parte, digamos, de redes sociales, tiene la parte de página web, de programación de HTML, tiene la parte, digamos, de editorial física, tiene la parte de editorial online, tiene la parte de diseños de juego, o sea, y todas esas cosas las hemos cubierto la mayoría del tiempo 2 personas. Ahorita somos 3 y la cosa se está expandiendo poco a poco, pero uno tiene que pedalear mucho. Entonces es una cosa que le digo yo a los chicos, por ejemplo, en clases de industrias creativas en la universidad, y es que cuando usted hace una empresa independiente, usted es como si estuviera subiendo al premio de montaña y tiene que pedalear y tiene que esforzarse, y mejor dicho, usted siente que se le van a reventar los músculos de las piernas, pero cuando usted cruza la meta, pero ese es el premio de montaña, no es la etapa. Cuando usted cruza el premio de montaña, usted siente un descanso del macho, y ahí es cuando todos sus esfuerzos se ven recompensados. Yo estoy llegando ya al premio de montaña. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno ve toda esa recompensa de los esfuerzos, todo empieza a venir tan rápido, le empieza a ir tan bien, que usted empieza a coger velocidad. Pero el problema es que usted coge velocidad en bajada. Entonces, ¿qué pasa si usted medio desvía un poquito la dirección de lo que usted está haciendo? Pues se desestabiliza, o tienes que frenar y vas más lento y empiezas a perder tiempo y los demás te empiezan a alcanzar. Claro, y si usted no, y si frena mal se va de cara también. Entonces en Galaxy nosotros hemos mantenido siempre la filosofía de hacerlo a fuego lento, y nos hemos dado cuenta que hay unos tiempos muy precisos que siempre hay que tener muy en cuenta. Es que uno tiene que, como dicen los mayas, uno tiene que prestar atención a cuál es el nahual del día, y eso es lo que intentamos hacer, pero el reto es ese, el reto ha sido tener que cubrir todos esos campos. Si uno no es experto en diseño gráfico, uno no es experto en diseño editorial, en diseño web, este tipo de cosas. Yo he estado aprendiendo a dibujar mal que bien, he hecho varias carátulas, pero lo que me hace un ilustrador en un día o en 2 días, yo me demoro 3 semanas. Entonces, eso es una cuestión que me ha tocado. Ha sido todo un reto y sigue siendo un reto, pero pues como me encanta hacerlo, pues bueno, que venga el reto, pero sí, ¿para qué? Más que un reto, ha sido un desafío, como dices tú. Pero ha sido casi que, y ya insertándonos en el tema, un rito sagrado que has ido construyendo a lo largo de tu vida y que justamente se ha convertido en un centro de no solo de distracción, sino también de construcción justamente de mundos, que es nuestro tema de primera temporada, en el que ves reflejado justamente todos esos esfuerzos que has hecho a lo largo de todos estos años y con todo lo que has podido referir. Entonces, adentrándonos ahora sí con el tema del día y también justamente con Camilo y con David, ¿cómo definirían ustedes una celebración en un juego de rol? Y para Fernando, posteriormente, ¿qué celebraciones hay en el juego de Galaxy Sentinels? Así que empecemos con Camilo y defínenos cómo podríamos entender las celebraciones en un juego de rol, Camilo. Bueno, una celebración incluye un abanico grande, porque nosotros estamos hablando de una tomata en el bar un poco extensa, estamos hablando de una feria campesina, estamos hablando de la coronación de un rey. Aquí estoy hablando de un contexto calabozos y dragones. Pero también, digamos, en vampiro podría ser la elección de un nuevo Sir, de un nuevo príncipe vampiro, o un cambio en hombre lobo, un cambio de líder de manada. Como, qué sé yo, en Star Wars nosotros podemos estar hablando de una victoria en uno de los combates. Mírese usted en el Imperio, una victoria sobre el Imperio, como suelen terminar las películas. Termina episodio 4, destruyen la Estrella de la Muerte, y ¿qué hacen? Se van a celebrar. En el episodio 6 destruyen la Estrella de la Muerte y de nuevo se van a celebrar. El concepto de celebración es algo importante como constructor de comunidad. Así que es un elemento que se incorpora dentro del juego de rol porque es, digamos así, un sumum, un clímax de la felicidad colectiva. Y a partir de ahí se puede entender a diferentes escalas.
a un nivel personal, a un nivel familiar, a un nivel grupal pequeño, a un nivel comunitario, a un nivel nacional, a un nivel mundial, dependiendo de qué suceda o cómo lo defina el director de juego. David. Pues creo que Camilo ya como que lo cubrió casi que en su totalidad. No sé si podría agregarle algo, pues que, pues bien Camilo lo dijo, las celebraciones pues sirven, lo que yo le agregaría sería como sirven para evidenciar como una victoria. O sea, no es lo mismo como, bueno, pues destruimos la estrella de la muerte, sí, listo, ya. Y ahora, pues vayamos y sigamos destruyendo más naves del imperio, más cosas. Listo, ya es como, bueno. Pero no es lo mismo que, destruimos la estrella de la muerte, listo, celebración, full farra y todo esto que, o sea, es como, es algo mágico, por así decirlo. Como esta forma de evidenciar como, miren, yo hice esto, nosotros hicimos esto y lo hicimos bien. Hay marcos de celebración que son importantes, aparte de estos hechos para marcar un suceso o algo relevante justamente. Y es, por ejemplo, y aquí Camilo, por ejemplo, puede dar muchos referentes en lo que ha construido dentro de su propio mundo. Por ejemplo, lo que tiene que ver con sucesos donde se modifica algo en el planeta o en el entorno, o donde, digamos, las lunas convergen para generar alguna instancia en específico, muchas cositas que allí sirven mucho y que de pronto Camilo allí nos puede recrear y complementar de muy buena manera para comprender mejor justamente este concepto de celebración. Claro, es que nosotros lo estamos viendo a un nivel racial, pero en mundos fantásticos de más fantasía medieval, nosotros estamos viendo que los espíritus también celebran, que incluso ciertos animales con cierto nivel de inteligencia, pongo el paralelo animales tipo Princesa Mononoke, pues es que son seres que también celebran determinadas cosas, porque cumplen con las mismas condiciones. Hay motivos para tener este clímax de felicidad, este sumum de felicidad, y que de alguna manera se tiene que ver reflejado. Incluso con una huella tan potente que quede marcado que todos los años sucede de la misma manera, qué sé yo, como ciertos concilios druídicos o cosas por el estilo, que es lo que pone en relación no solo a los espíritus, no solo a los animales, sino también a ciertas comunidades pensantes. Fernando, aquí para que nos complementes dentro del concepto y en Galaxy Sentinels, ¿qué celebraciones existen como tal? Pues las celebraciones son muchísimas, porque tú ponte a pensar si estamos hablando de una hermandad galáctica con miles de razas asociadas de manera horizontal. Entonces hacer un almanaque galáctico, ni siquiera almanaque mundial 2000 no sé qué, sino el almanaque galáctico 3018, eso es, olvídate, para eso está la red galáctica, o un almanaque Bristol, el pintoresco almanaque Bristol de la galaxia, eso sería. De todas maneras, hay una cosa que sí es cierta y es que se tiene muy en cuenta eventos a nivel galáctico, o por lo menos a nivel que cohesiona a todas esas razas de la galaxia, porque ahí yo me remito mucho a Bull Chung Han, que es un filósofo surcoreano que vive en Alemania, que habla acerca de, y eso es lo importante de este programa, y es que habla acerca de que nosotros estamos dejando el rito, estamos dejando la celebración en los ritos y todas esos, eso tiene un nombre, no celebración, no rito, sino costumbre. Sí, que son esas son una especie de pasos que se deben dar para pasar de un estado a otro, que hacen cohesión social. En cambio, nosotros estamos dejando de tener eso. Nosotros, por ejemplo,
nosotros entre hombres, nosotros no tenemos, tú eras un niño hasta que saliste por primera vez a cazar con el resto de los hombres y fuiste uno de los que mató al mamut, entonces pues tú ya eres parte del grupo adulto, ya has dado un paso, hay un rito ahí. Por ejemplo, hay tribus africanas que tatúan a los niños con espinas y eso les duele un montón, pero ese dolor es un significado muy concreto de que la vida es dura y que te va a tocar dura de aquí en adelante. Entonces, y dirías que esto sea lo más doloroso de tu vida, ya de aquí en adelante, hermano, pues ya el resto son papitos, es una cosa así. En Galaxy, por ejemplo, siempre hay que tener en cuenta eso se llama galactología, se llama. O sea, una de las habilidades que tú puedes escoger es galactología y tú aprendes todos esos ritos, todas esas costumbres, todos esos protocolos, etiquetas, toda esa diplomacia de la raza donde tú estás, porque si, digamos, tú levantas una ceja mal, entonces ya estás pretendiendo la esposa de por allá del embajador de ese planeta. Y como pasó en Guardianes de la Galaxia por robarse cierta herramienta y todo lo que... Sí, algo así. Entonces, es bien interesante crear eso, es muy interesante, y los jugadores y los directores tienen eso ahí a la mano. Porque cada planeta tiene sus constelaciones muy diferentes, puestas de otra manera. Los planetas influyen de una manera muy diferente, hay estaciones o no hay estaciones, entonces dependiendo de cómo se mueva el planeta, si no se mueve. Hay planetas que tienen 2 lunas, que tienen 2 soles, o que tienen un planeta gaseoso gigante al lado, y la atracción de ese planeta influye. O sea, la cuestión astrológica, no astronómica, es mucho más fuerte en Galaxy por eso. Porque pues nosotros somos ¿cuántos? Somos 80% agua, entonces cuando la luna está llena, pues dígame si no hay mareas en el agua, entonces ¿cómo es que a usted no le va a hacer algo? Y de ahí vienen un montón de ritos y de costumbres como aquello de que los locos salen en luna llena. O sea, y nosotros podemos hacer un montón de conexiones para construir mundos, construir mitos, construir ritos. Entonces esa es una cosa que tiene tanto ancho como largo, pero más o menos así va la cosa, de como una caja de arena donde tú puedes crear a partir de lo que tengas como referencia. Sin duda alguna, y teniendo en cuenta todos estos ejemplos que ustedes han citado de muy buena manera, ¿cómo consideran que es la mejor manera de integrar las celebraciones en los juegos de rol? Empezando por David. De manera cultural, creería yo. O sea, ya lo mencionaron antes, Camilo también lo mencionó antes, como una forma de evidenciar como cierta cultura, y es el hecho de preguntarse como yo de dónde vengo, o sea, qué cosas son importantes para las personas del lugar en el que yo vivo o vivía. Entonces, por ejemplo, sí, puede que para mí no sea importante celebrar el nacimiento de un varón, pero que puede que para alguien de otra tribu sí. Así como puede que para mí la muerte sea algo supremamente doloroso, supremamente de todo, mientras que para alguien de otra tribu la muerte sea como lo más bello que pueda existir. Entonces es como principalmente esto, preguntarse como de dónde vienen nuestros personajes y cuál es la cultura que los rodea a ellos. Camilo. Aquí David dice algo realmente importante. Yo lo hablaba un poco más atrás, yo lo conectaba con el calendario, pero Fernando y luego David lo comentaron de cara a qué es lo que lo hace importante. Yo puedo hablar de lo más básico. Resulta que mi aventura tiene unos rasgos de conspiración, es una aventura urbana, porque con motivo de las nupcias de la princesa, ¿no?, o de la condesa, o del personaje noble de esta ciudad, se ha efectuado un atraco que se complicó y hubo un asesinato de uno de los nobles de la ciudad. Y como los personajes tienen cierta reputación, se les encarga que sin hacer mucho escándalo solucionen el problema antes de que terminen las celebraciones. Básicamente, para que no se convierta en un mal presagio que afecte. Tenemos un pueblo, toda una comunidad en celebración.
donde nosotros estamos hablando de unos referentes para esta gente. Que si yo necesito hacer cierta labor de espionaje, detectivesca, policíaca, para poder investigar quién fue el ladrón, quién fue el asesino, hombre, no voy a tener un público tan dispuesto a colaborar porque es un público que está en otro rollo. Y es un elemento que yo debo tener en consideración. O sea, no simplemente el que haya una celebración, sino el porqué de esta celebración. ¿Cuáles son las raíces de esta celebración? Eh, otro elemento que de hecho esto es del libro de Teros, eh, un dios se puede incomodar mucho. O sea, piensen ustedes, Cala Furia de Titanes, se puede incomodar muchísimo si hay alguien que interrumpa una celebración sagrada. Si por alguna razón, ponga usted, por ejemplo, qué sé yo, son las famosas bacanales en el antiguo entorno grecorromano, pues es que eso era una orgía a punta de vino violenta. O sea, primero se emborrachaban y luego lo que fuera a pasar, eso daba igual. Pero donde alguien llegara y envenenara el vino, donde alguien llegara y se robara el vino, donde alguien llegara, como ustedes lo decían, levantó la ceja mal dentro de la celebración, dijo las palabras inapropiadas, no libó en honor a Baco o a Dionisio, hombre, que el tema podía ser realmente grave, arrancando desde los sacerdotes, arrancando desde los fieles de esta deidad, continuando con... ¿Mm? Luego, había colocado otros ejemplos, pero cuando se está nombrando y es la celebración, porque hay una nueva cabecilla dentro de este grupo, dentro de esta comunidad, y que yo muestre mis desavenencias o no muestre una complacencia al nivel que del resto de las personas, pues hombre, eso da para la debacle. Entonces son ese tipo de detalles los que yo, director, puedo tener en cuenta cuando estoy incluyendo este contexto, quizás sin no darle tanta información a los jugadores, porque resulta que quiero que el factor disonante sean ellos. Por poner un ejemplo, no necesariamente siempre el problema tiene que recaer en los personajes, pero yo sí decido cuánta información les doy, porque es lo que me permite a mí determinar como director qué va a suceder. O sea, ahí sí yo tengo el hilo importante, narrativo, dentro de esa aventura en particular. Bueno, aquí aprovechando con nuestro invitado, aquí le pregunto a Fernando, con todos estos complementos que tanto Camilo y David nos han sumado, ¿qué detalles considerarías que son fundamentales para rolear una buena celebración? O sea, esa es una cuestión en la que el director de juego podría echarle mucho condimento a la partida, la verdad, porque eso concentra mucho la partida en la parte social, más que en la parte como se dice en inglés, hack and slash, ¿no? Que en el caso de Galaxy sería dispare y golpee, ¿no? En este caso sería más prestar atención a cuáles son las costumbres, cuáles son los ritos, cuáles son los códigos sociales que tendría X raza o inclusive en la misma raza en otro planeta, porque pues en este juego de Galaxy la diáspora humana está en cientos de planetas, estaciones, asteroides, y cada una tiene sus costumbres, y si nomás pasando de un continente a otro, pues ya no es Dios sino Ajalá. Entonces imagínense en otro, por allá bien lejos, a muchos cientos de miles de años luz, las costumbres pueden ser muy, muy diferentes. Entonces ahí yo creo que la parte integradora interesante sería hacer ritos bien retadores para los jugadores, estilo que empiecen a rasguñar. Bueno, claro que depende del tono de la mesa, ¿no? Pero yo podría hacer una especie de ritos o una especie de costumbres o de celebraciones que, como bien dice Camilo, un bacanal en nuestra época pues sería visto como algo terrible. No sé, a menos que... Sí, bueno, a menos que Colombia se ganara la Copa Mundo, aquí darían permiso. No. Totalmente de acuerdo. Sí, No, hay muchas instancias, incluso el cambio de una estación, muchas otras que desatan un suceso, un momento, algo, un detonante
que generan justamente esa referente. Camilo, ¿qué nos podría sumar justamente con esta pregunta? Perdón, Charlie, ¿cuál es la pregunta? Tranquilo, muchacho. Mira, lo que le preguntaba justamente a Fernando y que es para que complementes es qué detalles son indispensables para rolear una buena celebración. Ok, voy a puntualizar 4 cosas que dije en mi intervención anterior. La primera, la causa de la celebración. No es simplemente es que están en ferias y fiestas. Hombre, ferias y fiestas es un concepto muy amplio. Piénsese usted en un San Pedro en el Huila, que es muy distinto de un carnaval de Barranquilla, en Barranquilla, muy distinto de una fiesta de negros y blancos en Nariño. Solamente le estoy colocando ejemplos colombianos, pero la causa de la celebración es importante. Y voy a poner más ejemplos, digamos, contemporáneos para ilustrar. Una elección de un nuevo papa es un motivo de celebración, pero es una celebración distinta que esta fiesta popular tradicional colombiana. ¿Mm? Ahora, Fernando daba el ejemplo que, que ha ocurrido cuando determinado equipo colombiano gana la Copa América. Hombre, esto es que es mejor quedarse en casa, apagar las luces y cerrar todas las persianas, que uno no lo vean, porque el ambiente de celebración es hasta peligroso. ¿Mm? Como suele suceder en los que viven en los alrededores del Campín, cuando hay clásico de la jornada. No importa quién gane, eso se pone peligroso. Entonces, es ese tipo de ejemplos. Determinadas decisiones políticas. ¿Mm? Piénsese usted ahora, justo coyuntura, se escoge presidente en Norteamérica, ¿mm? O en cualquier lugar del mundo, y, y los seguidores del presidente lo celebran. Los detractores del nuevo presidente no están tan dispuestos a celebrarlo. Entonces, tenga presente la causa. Segundo, tenga presente quiénes son los celebrantes. Y es distinto con los primeros ejemplos, que es una fiesta popular. Es difícil que exista, por ejemplo, un barranquillero que esté en contra del carnaval. Esto es un poco absurdo. Pero no, es que yo estoy en contra y voy a sabotear el carnaval de Barranquilla. Hombre, hombre, mira, que es más fácil que te vayas a vivir a otra parte. Literalmente. Sí, pero... No jodas. Sí. Pero en cambio, por ejemplo, el otro ejemplo que colocaba, pueden haber detractores religiosos que están en contra de la elección del nuevo pontífice. No importa el que sea, es que no me gusta que haya una nueva elección, hay que sabotearlo, porque es la oportunidad de darle un golpe a la religión dominante. Ok, esto puede pasar. De hecho, las elecciones durante la Guerra Fría, este tema de los cónclaves durante la Guerra Fría, fueron un tema muy delicado. Dejémoslo ahí. Otro escenario, el escenario político. Y era el ejemplo que más desarrollaba. Hay detractores siempre que hay una elección política. Siempre hay detractores. Y esto da unos elementos importantes. Entonces, ¿cuál es la causa? ¿Quiénes son los celebrantes? Y luego los elementos que usted le quiera meter, porque resulta que la celebración no suele ser digamos, la aventura no es la celebración. Ese episodio que usted está desarrollando, esa campaña que usted está desarrollando, no suele girar alrededor. Vamos a jugar, o sea, el juego es que ustedes van a ser los encargados de montar el evento. Hombre, eso puede ser más harto que los debates políticos del episodio 2 de Star Wars. Y empiezan a hablar de la importancia y hombre, eso puede ser latosísimo. Pues, ahí está el ejemplo. Suele ser el telón de fondo para lo que usted quiere meter. Es tenerlo muy presente. ¿Por qué? Porque siempre hay intereses de por medio. Esto hemos estado hablando en los programas anteriores. Una aventura rica es una aventura que tiene detalles visibles, detalles ocultos. Y no todos los detalles tiene que conocerlos el jugador. Ay, porque es que el juego tiene que ser fácil. No necesariamente. El roleo implica cierto grado de dificultad.
Perdón, no hemos dado saludos. Un saludo especial para Ashmina Dilanocte, un saludo especial para Carlos Corredor, quien nos dice, un coteño jodiendo el carnaval tendría que haber nacido de distintos padres. Digamos, puede ser válido en cierto contexto, pero el asunto es, yo, director, tengo este tipo de detalles claros para poderlo utilizar para que haga parte de la construcción de aventura. Sin duda alguna. Y bueno, ahorita ahí voy a sumar varios detonantes y de pronto aquí con David para que nos dé un ejemplo a través del contexto que él maneja a través de Star Wars. Me recuerda mucho lo que es justamente el caballo de Troya, que lo hicieron en el marco justamente de celebrar justamente una instancia donde ya se supone, les damos esto por un nombre de un dios, y mire cómo se termina desenlazando toda esta celebración a través de un elemento que se entrega como un regalo. Allí se hace una celebración enorme y termina siendo una invasión completa y destrucción de toda una ciudad. Hay un buen ejemplo frente a lo que ya Camilo y Fernando allí referían. David, ¿qué otro ejemplo de pronto nos puedas dar dentro del contexto que manejas? ¿De celebración como tal? Sí, en rol. En rol. Bueno, pues bien, como mencionamos al principio, como bien Camilo mencionó, creo que de las celebraciones más conocidas en Star Wars es pues la derrota del Imperio en el episodio 6, cuando se ve todos estos mundos celebrando, que pues pues es en la versión remasterizada que se ve que son todos los mundos celebrando, porque en original es solo la luna adentro. Entonces es como esta, que es una celebración universal y mundial, pues dependiendo de cómo se vea. También me acuerdo unas cuantas que son pues cuando sacan a la Federación de Comercio de Naboo y cuando se firma la paz entre la gente de Naboo y los Gangan, que es toda una celebración. Y me acuerdo una también que es un poquito a nivel menor, que sería como cuando llegan al palacio de Jabba el Hutt en episodio 6, que es cuando están todos los cantantes haciendo su espectáculo, que otra vez en la versión remasterizada es todo un espectáculo así que abusa del CGI de una forma que puede resultar un poco incómoda. Y pues cuando está en medio de todo, o sea, es como lo que hablábamos, depende de qué es lo que, como de la cultura, lo que puede ser una celebración, porque cuando van a ser comidos por este gusano, por el Sarlacc, eso también, medio de todo eso también era una celebración para allá. Entonces, como esto, y ya trasladándolo como al entorno de rol, pues ya lo que quería decir con este ejemplo es que hay muchos niveles de celebración, ¿sí? Entonces uno como director de juego decide como, bueno, ¿qué tipo de celebración quiero que ellos, que ellos estén involucrados, perdón, y cómo quiero que la lleven bien o la embarren? O sea, porque respondiendo también un poco a la pregunta anterior o sea, estos 4 elementos que dijo Camilo también me gustaría agregar uno que es como disfrutárselo. O sea, así la celebración salga supremamente mal, disfrutárselo, porque eso también como hace parte del rol. O sea, no, pues que la celebración salió supremamente mal y ahora nos persiguen como 3 sectas religiosas, pero estuvo chévere, hay que repetirlo. Entonces empiezan a ganar enemigos de sectas religiosas por todas partes. Efectivamente, pero bueno, hay un elemento fundamental y que ya han mencionado en varias intervenciones, y que es parte de la celebración sin duda alguna, y es entender lo que es el rito como tal, que es fundamental. Aquí le pregunto a nuestro invitado, Fernando, ¿cómo defines un ritual en un juego de rol y qué rituales hay en tu juego de Galaxy Sentinels?
Los rituales, como yo dije en una intervención anterior, es aquello que marca pasos importantes en el ciclo de la vida de una persona o de una sociedad como tal. Entonces, digamos, hay ritos que son muy estivales, por decirlo así. Yo diría que la elección de un nuevo hot sería, por ejemplo, sería una vaina estival. A nivel personal, pues también depende de la raza en Galaxy que tú tengas, pues, o sea, por ejemplo, un pretiano que es un bicho que vive más de 1200 años, entonces, pues, su paso de niño a adulto es todo un ritual sumamente lento, casi como los centros del Señor de los Anillos, diferencia, por ejemplo, de cuando un ser humano se gradúa, por ejemplo, la ceremonia de graduación de un delegado galáctico, que es como el policía de la galaxia, eso se gradúa como a los 45 años, por fin puede empezar a explorar la galaxia, pues porque está jovencito, los seres humanos duran 400 años en Galaxy. Entonces hay otra serie de rituales diferentes, el ritual de la graduación, el ritual de... hay también un ritual cuando haces tu primer salto hiperdimensional, entonces ese cadete o ese delegado que lo hace por primera vez, todo el mundo se le burla pues porque el sacudón cuántico de Bose-Einstein es una cosa que le dan ganas de vomitar y es todo un rito de iniciación. Y créeme que no son cosas que yo me inventé, son cosas que se van dando en las mesas y son ritos que se van creando porque uno se pone a mirar lo que pasa ahí y uno dice, miércoles, claro, esto le puede pasar a muchísima gente todo el tiempo por primera vez, entonces se genera un rito. Por ejemplo, hay un rito que me parece lindísimo, que es de esos mismos fretianos, que es el rito funerario. El rito funerario de los fretianos es una cosa lindísima y no es una cosa que me inventé yo tampoco. Creo que me gusta que son los jugadores y la gente de la comunidad la que los crea. Los fretianos son unos seres parecidos a las plantas que viven efectivamente 1200 años y ellos tienen como el órgano central que podríamos decir cabeza cerebro, pues también son antropomorfos y ellos nacen muy opacos y su cabeza es como si fuera una semilla que estuviera agarrada todo el tiempo por una planta y esa es su cabeza. Entonces, a medida que se va haciendo cada vez más viejo, esta semilla se va volviendo cada vez más transparente. Entonces, cuando el fretiano muere, su cabeza transparente es depositada como quien dice, en la plantación de su familia, y ese es el nutriente para una nueva semilla, un nuevo ser que va a salir. Entonces, cuando tú vas a un cementerio fretiano y es iluminado por el sol de ese sistema, entonces tú ves es un brillo el macho, o sea, es una cuestión de celebración de luz, y que para los fretianos la muerte es tan importante como la vida. Esa es una cosa que ellos no entienden de los humanos, por ejemplo. Para ellos la muerte es un rito de viaje tan hermoso como la vida misma. Entonces, una cosa que yo con los ritos de Galaxy que hago es muchas veces confrontar los conflictos que nosotros tenemos frente a muchos aspectos de la vida a través de esos ritos de esas personas. Los fretianos dicen, pero sí, o sea, toda la tecnología de los fretianos está viva. Es una cosa como parecía Steven Universe, eso que la comida tiene ojos y boquita, una vaina así. Cómeme, quiero nutrirte, una cosa así. O sea, yo estoy hecho he nacido y mi vida está destinada a nutrirte a ti, y ese es un honor para mí, morir para eso. Y eso es una cosa que el ser humano como que no. Entonces y estas de Río Sucio son buenísimas. Entonces, esos ritos que creamos o que se crean dentro de los jugadores en Galaxy Sentinels muchas veces tienen ese propósito de confrontar un poco a los jugadores de que en la galaxia las cosas son muy diferentes a como las pensaba de su lugar de origen. Esa confrontación constante. Entonces, pues que es parte de la ciencia ficción, ¿no? Nosotros los seres humanos en la ciencia ficción y más en el Space Opera nos enfrentamos a cosas que un ser humano común y corriente jamás podría enfrentar. O sea, en Space Opera es una cosa como Ulises, ya que están hablando, por ejemplo, de la Ilíada con lo del caballo de Troya. Galaxy tiene muchas cosas de la Odisea, de Ulises, que él es capaz de retar a los dioses y decir, Cthulhu, Jesús, o sea, yo he surcado las estrellas, como dice Han Solo, ¿no? He cruzado la galaxia entera y no conozco tal cosa que me diga que está presente en todos lados. Esos son solo cuentos, que no sé qué. Esa incredulidad y al mismo tiempo ese reto
a todos estos ritos y todas estas cosas se ven en Galaxy así. Y eso es lo enriquecedor de justamente de entender el concepto del rito, que es un paso, es algo que trasciende, que puede marcar algo positivo, algo negativo, dependiendo del contexto, dependiendo las instancias. Y algo muy bonito justamente que refería a Fernando y que ha sucedido mucho, y yo sé que aquí Camilo también esa es parte de la construcción del mundo que ha tenido, y es que buena parte de los ritos que has tenido y que tienes justamente dentro de esas largas historias que has podido construir son parte tanto de dentro de lo que has podido construir en tus propios relatos, en tu propia construcción de historia, como otros que han ido agregando varios de los jugadores y que han complementado, sea en algún momento del tiempo de la historia, o que han prevalecido a lo largo de todas estas transformaciones que han tenido tu mundo. Entonces, allí, para que nos complementes justamente, ¿qué otros ingredientes agregarías para entender justamente el concepto de rito y qué ejemplos podías dar desde tu parte, desde tu experiencia, Camilo? Bueno, es que Fernando ya dijo al inicio del programa algo clave, y es el concepto del paso, el concepto de la transición. El rito necesariamente es un acto que acompaña al ser, a la criatura, a la persona, en su proceso vital. Es una actividad que tiene un significado. Digamos, es una celebración personal, en primer lugar, que puede ser más amplia. Esos ritos de paso, toma, hijo mío, esta daga y vete a sobrevivir 3 noches en el invierno tú solo. Pues, hombre, eso es un ejemplo. En mi caso, digamos, yo arranqué con un ritual súper importante. Yo, yo tenía algunos esposos de lo que había leído en Tolkien, pero encontré en el manual de segunda, el libro de los elfos, que describía que creo que es en el rito del otoño, ahora se me olvida el nombre, pero los elfos a, van a este otro mundo, van ese más allá al que ellos son llamados, o sea, como parte del ritual, y es la fiesta de despedida a aquellos que se van. Incluso varios van al más allá y regresan del más allá porque es la manera en que lo acompañan. Y yo le hice la personalización. Esto sí, lo voy a contar. Yo adapté el final de David el Nomo. Si usted no se ha visto esta serie española espectacular, véala. Es una serie infantil, pero que tiene mucha información importante. Los gnomos al final danzan hasta convertirse en árboles de cerezo. Yo eso directamente lo adapté. Los elfos son hijos del bosque. Ellos nacen como frutos del árbol sagrado. Así que ellos se convierten en árboles de obsidiana en el plano de los espíritus, en el más allá, en el reino de las hadas, el reino de Oberón, como usted lo quiera llamar. Arbanite, que es el término que se usa en mi entorno. Pero en esa fiesta de otoño, los elfos van al más allá, van al reino de los espíritus, y los jóvenes tienen el derecho a cortar una partecita de una rama de obsidiana para tallar un objeto simbólico que representa su proceso de adultez. Piénselo en nuestro mundo. La fiesta de los 15 años de las señoritas, pues es que básicamente era mostrar, esta ya no es una niña, esta es una mujer que ya está en edad de casarse. Hay un vestido blanco, hay un baile del vals, donde todos los solteros bailan con la mujer. Básicamente, pues es que es una actividad comercial, perdóneme por ser tan burdo al decirlo, pero es una actividad comercial donde están bailando posibles pretendientes que van a pedir el manos, no la mano, el manos, que es la posibilidad de hablar por ella. Porque buena parte de estos ritos no es esa concepción romántica moderna, sino es una concepción romana clásica donde la mujer era un objeto evolucionado más que pertenecía a la hacienda del hombre.
pero suficientes ejemplos. Sí, has dado muy buenas referencias justamente, Camilo. Y aquí, David, que nos pueda sumar es hasta qué punto un ritual refleja una cultura determinada y cómo implementar estos elementos en un juego de rol. Pues antes de responder la pregunta me gustaría agregar algo a la pregunta anterior, y es el hecho de que al igual que en las celebraciones, en los ritos también hay niveles, por el hecho de que pues tanto Fernando como Camilo hablaron de ritos como, vamos a decirlo, o sea, no creo que sea la palabra más adecuada, pero vamos a llamarlo trascendentales, o sea, como unos ritos a un gran nivel que tienen un gran valor para toda una comunidad y que se sabe el valor, que se sabe que eso es un rito como, hey, esto es nuestro rito para la muerte, esto es nuestro rito para tal y tal y tal y tal. Pero también existen ritos en la vida cotidiana, que es lo que actualmente en marketing le llamaron ritual de marca, y es el simple hecho de remojar una galleta de Oreo en leche es un ritual. Y eso muchas veces lo aprovechan las marcas, porque todas esas pequeñas cosas como que se volvieron rituales. Entonces no son como tan trascendentes, pero a la vez sí lo son. Porque, digamos, en el semestre pasado yo vi una materia buenísima de nombre Cultura Audiovisual, y nos enseñaron que algo que no voy a olvidar, y es, si uno quiere conocer a una cultura en algún momento del tiempo, uno no debería ver lo que la cultura contaba de ellos, o sea, lo que la misma cultura contaba sobre sí misma, sino uno debería ver qué eran esas pequeñas cosas que definían a esa cultura, qué eran esas pequeñas cosas que los atraían, lo que les gustaba, lo que no les gustaba, para conocer realmente qué era una cultura. Entonces, esto de los ritos es muy importante, porque ya sean grandes como los que mencionaron Camilo y Fernando, o pequeños como el que mencioné de la galleta con la leche, definen muchísimo el comportamiento de una cultura. Y ya para responder la pregunta de cómo implementarlo en un rol, pues realmente creo que se responde con lo que acabo de decir, que es como, a mí qué me gusta, a mí qué no me gusta, para mí qué es importante y para mí qué no es importante. Muy justamente bien simplificado, y allí hay varios ejemplos y jugadores que hemos tenido la oportunidad justamente de generar y crear nuestros propios ritos con los jugadores, con nuestros personajes, perdón, en este caso. Hábitos que se convierten en ritos, en costumbres. Tengo que decir una, por ejemplo, que fue de esos accidentes afortunados de tomar una hoja de co y empezarla a tomarla como elemento, como instrumento musical, y luego se convirtió en la base para convertir yo en una rama de bardos como tal, o sea, y se dio por esas instancias, esos accidentes y por esos elementos también que de algún u otro modo el máster, en este caso Camilo, brinda a través de esa buena construcción de historia que tiene en su momento y que nutran justamente todo este andar y todo esto que puede construir cada jugador. Y bueno, justamente a todos nuestros invitados y a las personas que están viendo, ya poco a poco complementando aquí los temas, es qué elementos narrativos podemos aprovechar de un ritual en una sesión de juego, empezando aquí por Fernando. Bueno, hay rituales de los personajes y hay rituales de los mismos jugadores. Por ejemplo, a mí me parece tan curioso ese ritual que tienen muchos jugadores, y es que usan determinados dados para determinadas cosas. O sea, dado rosa, el dado rosa ya habla. ¡Oh, sí! Sí, son rituales. Me parece muy interesante lo que decían. Me acordé del disco de James Addiction, el ritual de lo habitual. Entonces, eso por el lado de los jugadores. Por el lado de los personajes, claro, y es que también dependiendo de su profesión, sobre todo hay rituales. Si tú no tienes rituales como clérigo, créeme que no eres buen clérigo, la verdad. No vas a funcionar. No tienes porque tienes que tener un hábito todos los días. No solo hábitos, no solamente rituales, sino hábitos.
No solamente tiene que ver con... Los rituales también hablan de hábitos, ¿no? Por ejemplo, si yo me baño todos los días, puedo hacerlo como un ritual o puedo hacerlo como un hábito. Depende de qué tanta mística le meta al asunto. Yo creo que eso podría ser una de las cosas que pues, ustedes están diciendo muy puntualmente. Sí. Eso es muy cierto. Y bueno, Camilo, qué otros elementos narrativos pueden ayudar justamente a usar estos ritos justamente dentro de los contextos de juego de rol? Bueno, de hecho, aquí Carlos Corredor nos incluía un comentario que decía, no sé si cuente como ritual lo que pasa en Japón a la hora de entrar a las casas, que por respeto a la entrada se quitan los zapatos. Sí. Sería como por dar un pequeño ejemplo, que va de la mano. ¿Mm? O sea, va directamente de la mano y nos ilustra bien. Básicamente, pensar un poco en culturas. Pensar un poco en qué hace de la cultura la cultura. Así que este ejemplo japonés nos ilustra mucho. Era chocante antes de la plaga, en este momento es algo habitual. Ya varios solemos tener unas chanclas, unas pantuflas a la entrada de la casa para atender la visita, para que no vaya a entrar con los pies contaminados a la casa, pero algo que ya en Japón se hacía como parte de la cultura. En varios hogares ahora empieza a estilarse el mueblecito en la entrada, que tiene el hipoclorito y no sé cuántas vainas más, porque con esas aspersiones la plaga que huirá porque le tiene miedo al hipoclorito. Perdónenme por hablar con tanto desparpajo, pero son elementos que tienen su componente ritual. Y son elementos culturales, elementos que se pueden imponer de una forma tan brusca como este ejemplo que acabo de decir. Es que esto no se hacía hace un año, esto es de la plaga, esto es nuevo. Y que lo construye, y que nos construye, porque resulta que esto tiene un significado. Si por fin la plaga termina, en unos 5 años, en muchos hogares se va a conservar ese mueblecito en la entrada para... Pero volviendo acá, porque me fui por el ejemplo, usted tenga muy claro la raza, la raza, ¿qué hace de la raza la raza? ¿Cuál es la esencia de su juego? En un vampiro, por ejemplo, un ritual importante, yo que necesito un favor de mi príncipe, pues hombre, le llevo sangre fresca. Y no me refiero a que le llevo unas cuantas bolsas que me robé el banco de sangre, sino que le llevo una víctima. Hey, mira, señor, te ofrezco a fulanita de tal que la traigo convencida que aquí va a haber un rumbo, no, es toda tuya. Para que te la comas y te la comas. Listo, funciona. O sea, es un elemento ritual constitutivo. Y me hago eco en las palabras de Fernando. Yo como jugador no simplemente tengo una batería de conjuros llamada mago, llamada conjurador, llamada brujo, llamada druida, llamada clérigo, llamada bardo. No, yo no tengo simplemente una batería de conjuros. Yo tengo un personaje integral que si lo estoy roleando, yo debo incluirle esos elementos o el DM puede presionar un poquitico. En mi caso, cuando me preguntan, ¿yo cómo repongo conjuros? El manual dice que durmiendo recupero las casillas. Yo digo, pues no. Si tú no has rezado, tú no recuperas casillas, mi querido clérigo. Si tú eres mago y no te has sentado a estudiar, te jodiste, tú te despiertas descansadísimo y listo para ponerte a estudiar, pero no tienes una casilla más hasta que no hayas estudiado. Y el tema es presionar ese roleo. Yo lo puedo presionar desde la parte técnica, pero lo ideal es que funcione desde la parte narrativa. Es poner el ejemplo. Un paladín que no aprovecha cualquier oportunidad para bañarse o para vivir la caridad, pues claro, estoy hablando del paladín clásico, pero no es el paladín clásico. Hay algo dentro del paladín que está fallando, básicamente porque se ha desconectado del core, del núcleo, de lo que es ser paladín. Eso es muy importante.
Sí, y es que ahí es donde se entiende que los ritos, estos detallitos, son los que permiten construir de manera ideal el personaje, y esto en cualquier contexto de juego de rol, pues para entender el carácter propio de lo que es. O sea, un clérigo sin rezar, pues sí, o sea, un mago sin estudiar sus hechizos, o sea, como que a ver, un bardo que no repasa o que no está en constante unión a sus artes, sea música, sea escritura, sea oratoria, Ujú. es fundamental. No sé, David, ¿qué quieres complementarnos? Y hay un rito sagrado que con Camilo siempre ha sido musical y pero quería ponerlo, es esa música. Dale, David, ejemplos que tengas por tu lado. Pues es que los rituales dicen mucho de los personajes, definitivamente. Y a mi parecer los dotan de una riqueza narrativa increíble. O sea, yo me sentí bastante emocionado cuando Fernando nos hablaba del ritual que tenía esta raza de plantas como en celebración a la muerte. O sea, eso dice muchísimo de lo que esa raza es. Y muchos rituales no solo están determinados por la cultura, sino también por el propio personaje, como ustedes mismos decían durante la mitad del programa, como que los mismos personajes son los que hacen los nuevos rituales. Y eso es precisamente porque esos rituales dicen algo de ese personaje. Por ejemplo, pues no tengo ningún ejemplo que me haya pasado, pero voy a inventarme uno, es el hecho de que si yo soy un soldado y tengo una espada rota, pues digamos que la espada rota no me sirve mucho. O sea, hablando de cosas básicas, pues no me sirve mucho. O sea, sí se puede apuñalar a una persona con esta espada rota y esto, pero pues para ponerlo en términos básicos no sirve mucho. No sirve para un combate contra alguien que tenga una espada, una buena espada. Sin embargo, las personas ven que yo siempre cargo esta espada orgulloso y que esta espada, por alguna extraña razón, siempre está bastante limpia. Si le preguntan al personaje, venga, pero es que usted por qué tiene esta espada que no sirve y aún así siempre la tiene limpia, también cuidada. Es que esta espada perteneció a mi superior que cayó en combate, mi superior al que le fallé y limpio siempre esta espada en su honor, porque significa muchísimo para mí. Eso dice mucho del personaje, dice como, listo, este es alguien que respeta la memoria de su maestro y de alguna forma quiere tener viva la memoria de su maestro. Esos detalles sí son muy simbólicos y demarcan justamente la relevancia y la construcción misma del personaje, con pequeños detalles. Fernando, ya justamente para ir cerrando las puertas de la posada, ¿qué anécdota nos quieres compartir del juego a propósito de celebraciones y rituales? Y adicional a esto, ¿qué consejo le darías a directores o jugadores que quieren construir mejores historias en sus juegos de rol? Bueno, pues yo tengo de todos pues, los juegos que he jugado, digamos que es el que tiene más ritos y rituales y celebraciones, pues es Calabozos y Dragones. Y, y hay muchos. Por ejemplo, llegó un punto donde los jugadores, cuando yo les dirigía segunda edición, me preguntaban en qué época del año estaban o cuánto tiempo ha pasado. Uy, o sea que estamos en tal estación y estamos en tal parte, entonces en este lado entonces están en cosecha o están en siembra o están bueno, entonces tenían que tenerlo en cuenta por un montón de cosas, pero es una cuestión que se va, o sea, no nos tenemos por qué estresar pues porque no tengamos absolutamente todo el almanaque brito de nuestra campaña arreglado y todos los ritos y todas las cabañuelas y todo, mejor dicho, y que entonces, bueno, ¿cuál es la celebración del paso de cachorro a hombre de un orco? Bueno, eso es tampoco, o sea, es también capacidad del director y ese es uno de los consejos que les doy. Los ritos, los rituales y las celebraciones sí enriquecen mucho el juego, le meten muchísima salsa, pero es una cosa que tú como director tienes que tener la capacidad o la sensibilidad suficiente de detectar si en la sesión de hoy cuadraría hablar algo de eso, diría yo, porque digamos, yo siempre digo, y creo que lo dije en la clase pasada, y es que
yo como director lo que yo siempre hago es tener una especie de esqueleto de lo que va a ser mi historia, y el resto de ese cuerpo lo van generando los jugadores conmigo a la par. O sea, yo le tengo es como una especie de 60% de planeación y 40% de improvisación. Y si veo que un ritual o un rito me sirve para esa partida, pues póngalo. Tiene que pensar, no, ni siquiera, no piense. O sea, es como las artes marciales. Si usted piensa, ya le cascaron. Usted tiene que reaccionar de una manera instintiva. O sea, usted como máster ya tiene, por ejemplo, el instinto suficiente de decir a la intuición de decir, uy, aquí sería bueno que ellos llegaran preciso cuando están en un rito de yo no sé qué, o en el hábito de no sé qué cosas. Es una anécdota muy graciosa. Ustedes me imagino que conocen los dioses de Forgotten. Resulta que en una partida resulta que nosotros teníamos de compañero un semiorco que era monje. Entonces resulta que él fue criado por monjitas, muy pobre el semiorco, pues las únicas que fueron capaces de acoger a un semiorco, pues fueron unas monjitas, las únicas que tenían la caridad suficiente de recibir semejante fruto del sacrilegio ahí, semejante mestizo. Entonces resulta que llegamos después de correr mucho, de escapar y de sobre un montón de cosas en bosques y en lagos y en ríos, y bueno, llegamos muy cansados a una cabaña de un leñador, por allá bien metido en el bosque, y resulta que el semiorco se metió allá en la letrina, allá afuera de la cabaña, y nosotros nos quedamos, este man se quedó, que no sé qué tanto, así que el dueño, el leñador dijo, oiga, dígale a su amigo que se salga de ahí, porque pues qué pena, o sea, mi esposa, de que quién sabe qué pensará que está haciendo allá adentro. Y resulta que el berraco semiorco pensó que la letrina era un altar de Corelón Laresian, que era su dios. Entonces estaba ahí rezando. Buenísimo. Claro, entonces ese ritual que tenía el semiorco fue un momento muy chistoso porque el jugador se lo tomó muy en serio, y a mí me tocó, yo era un gnomo. Yo llegué como gnomo diciéndole, ay, empecé a gritarle como son los gnomos. ¿Usted qué le pasa? Que no sé qué, y empecé con mi verborrea, es que usted qué cree, respete, y el otro como era un semiorco así con una inteligencia más o menos como montañero, decía, pero ¿por qué me habla así si estoy en medio de mi ritual muy normal? Entonces ese tipo de situaciones se pueden dar a partir de los rituales. Y esa es otra cosa que también quisiera agregar. En las partidas no necesariamente todo tiene que ser golpear, no todo tiene que ser vencer, o no tiene todo que ser eso, sino que este tipo de situaciones pueden ser bien interesantes. Por ejemplo, que todo el grupo se tenga que aprender un ritual para poder hablar con un rey, y eso también nos pasó en esa misma mesa, que nosotros tuvimos que hacer parte de una competencia de tiro al blanco si queríamos tener una cita con el rey. A los que mejor le fueran eran los que primero hablaban con el rey. Eso era de vital importancia, porque si los otros tipos hablaban primero con el rey, nos hacían quedar como, mejor dicho, mal. Entonces era cuestión casi que de vida o muerte que ese ritual estuviera a favor nuestro. También, por ejemplo, la astrología como ritual en los juegos de fantasía medieval son muy importantes, y en Galaxy, pues ¿para qué? O sea, la astrología y la astronomía. La astrología tiene mucho que ver porque dependiendo del planeta donde vas, tiene su propia astrología, que está conectada con sus rituales, por ende con el código social que tienen, y tú no puedes llegar y respetar ese tipo de creencias. Y a nivel astronómico, pues lo que usted no se imagina, ¿no? El cálculo de viaje estelar, ese tipo de cosas, y todos los ritos sociales que vienen de ahí. O sea, el mismo trasfondo del juego te va dando a ti ritos, rituales, costumbres, celebraciones que tú puedes empezar a hilar y aprovechar, diría yo. No, genial esas reflexiones. Y bueno, Camilo, que igualmente nos puedes complementar de todo el programa y reflexiones para el día de hoy, ya cerrando las puertas de la posada. A manera de conclusión, es, digamos, los grandes picos de vida dejan huella. Cuando hablamos de un nacimiento, es que pensaba en el Rey León durante medio programa, lo he estado pensando, pero es el nacimiento de un príncipe
así que todos se postran ante él y más porque hay un buen augurio y es que los rayos de sol luego de la tormenta caen sobre él y es cuando todos los animales se postran. Bastante gráfico. Pero también determinadas muertes tienen su impacto. Algunos será el ritual entendido como ritual, porque no todo ritual es celebración. No toda celebración es ritual. En algunos escenarios los separa una débil línea, pero el asunto es tener claro qué es de paso, qué es de tejido vital, de tejido comunitario, de tejido familiar, en fin, ya me entendió. Téngalo usted muy presente porque es lo que a usted, director, le permite construir. Pero es también lo que a usted, jugador, le permite con su personaje añadirle detalles. Un ejemplo sencillo. Yo soy jugador en la mesa de David con un mandaloriano, pues en Guerras Clon, así que este mandaloriano que está en pañales es un personaje de primer nivel, pues hombre, que es lo máximo que habrá tenido hasta este momento. Su iniciación en su cultura espartana de toma un vibro cuchillo y buena suerte en el descampado. Palabras más, palabras menos. Tú no eres quien para hablar en la familia, dentro del clan, hasta que no logres vencer al menos a alguien más en combate desarmado, a cuerpo, lucha grecorromana, llamémoslo así. Pues son ciertos elementos que construyen. Cuando yo, jugador, me hago la pregunta, ¿qué es importante que yo también incluya como parte del historial de mi personaje? Y ya. Muy importante todas esas reflexiones para que justamente ustedes las mentalicen y la importancia justamente de la construcción del rito para lo que es tanto el desarrollo del juego, el desarrollo de un personaje, son factores fundamentales, así que ténganlo muy en cuenta. Fernando, mil y mil gracias de verdad por la compañía el día de hoy. A las personas pues que justamente pueden oírte y que en este momento te están viendo, ¿dónde pueden encontrar todo lo que tiene que ver con este universo de Galaxy Sentinels? Bueno, en Twitter, Instagram y Facebook estamos como @GalaxySentinels. Ustedes ponen ahí facebook.com/GalaxySentinels, ahí nos encuentran, Instagram @GalaxySentinels, Twitter @GalaxySentinels, ahí nos encontrarán. Ya sacamos segundo tomo del Galaxy. Estamos renovando la página web, estamos con un montón de cosas, pero fácil, Galaxy Sentinels pegadito, ahí nos encuentran todas las semanas microcuentos ilustrados por Shaman o uno que tuvo mucho éxito que fue por Alfredo Orjuela también. Estén pendientes, ahí sale, de ahí se deriva todo, sobre todo Instagram, @Galaxy Sentinels, y ahí fluye todo. Ese es el origen de la cosa. Ahí es donde fluye el universo, ahí es donde hace ¡pum! El Big Bang ahí. Exacto, es el Big Bang enorme, así que ya saben, súmense, intégrense, sean parte de este universo. De verdad, Fernando, mil y mil gracias. David, un gusto como siempre tenerte aquí presente y obvio, pues la invitación para que estés dentro de 8 días también. No, Carlos, pues como siempre, muchísimas gracias por permitirme esta gran experiencia cada miércoles, porque es un entorno donde se aprenden muchísimas cosas y donde uno recuerda cosas que ha olvidado. Y me gustaría decir que, o sea, todos estos programas sirven para que uno se dé cuenta que para todo creador de historias, sea audiovisual, sea de literatura, o sea un creador de juego, los detalles son lo que le da la verdadera riqueza a las historias. O sea, no hay nada mejor que uno descubrir un pequeño detalle y decir como, por eso es que tal cosa está ta. Entonces, muchísimas gracias por permitirme ampliar mis conocimientos con todas estas sesiones. No, es un gusto, creo que esto es una exploración
y una retroalimentación que tenemos enorme. Camilo, como siempre, mil gracias por estar aquí presente. Y bueno, hoy te dejo los honores para que cierres la posada. Bueno, está bien, me comportaré. A usted que está allá al otro lado de los audífonos y que se ha aguantado toda esta parrafada, de todo corazón, esperamos haberlo llevado a pensar cómo enriquecer su experiencia rolera. ¿Mm? A usted que está viendo pues esta grabación por Facebook, que la está viendo por YouTube o que nos está viendo en directo, gracias por acompañarnos, gracias por todos sus comentarios y la gran invitación, de hecho ahora que estamos en recta final de esta serie de programas, es mándenos sus preguntas por interno, por Instagram, por Facebook, por YouTube. Usted escríbanos porque empezaremos a tomar sus preguntas para alimentar esta recta final. Pues es un brochazo, como se ha dado cuenta, de todos nuestros temas podríamos hablar mucho más. Ya es la segunda vez que invitamos al gran maestro Fernando Plested y espero que esté muy lejos de ser la última, porque ya se dan cuenta, es una eminencia y aparte es toda una Biblia. Es toda una Biblia, tiene un montón de la historia del rol en Colombia, que ha jugado todos los juegos que usted se puede imaginar, aparte de ser creador de un juego que, como él mismo dijo, viene del testeo de las experiencias positivas con otros juegos. Entonces, esto es algo muy valioso para aprovechar, para construir. Estos encuentros quedan grabados, efectivamente. Andrés, Carlos, ¿cuál es la lista, por favor? Claro que sí, Andrés, para que estés pendiente y a todas las personas nuevamente, aprovecho entonces para que recuerden seguirnos en Instagram, Casa Línea al Piso Nagu, y acuérdense en escucharnos y saludar allí a las personas que nos escuchan por Google Podcast, Spotify, Breaker, Pocket Cast, Radio Public y Anchor a través de nuestros canales de Casa Nagu. Allí nos puedes encontrar sin ningún inconveniente. Eso es, Charlie. Muchas gracias. Bella dama, qué bueno que nos hayas acompañado. Extrañábamos tu saludo. Gracias por estar aquí. ¿Qué más digo? No, sí, eso. O sea, Andrés, tú encuentras pues aquí en el canal de Facebook el pregrabado, y si no, nos puedes buscar por podcast con toda la lista que Charlie nos ha compartido. No es más. Muchísimas gracias, Carlos Corredor, y a todos nuestros oyentes. Muchas gracias. Y nos veremos de hoy en 8, donde hablaremos de transporte, comunicaciones, Ludicania, la revista Ludicania, y de otro juego de rol. Entonces, pues, no es más. Que estén muy bien y que tengan una muy feliz semana. Hasta entonces. Que la fuerza los acompañe. Que estén bien. Gracias, nos vemos.